Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura de Kakashi. Es una figura que he estado esperando hace mucho tiempo para poder unir al fin al equipo 7. Entonces lo más probable es que después les muestre cómo van a quedar todas estas figuras juntas en la colección. Y bueno, me costó un poco encontrar la figura porque todas estas figuras japonesas no son muy fáciles de encontrar cuando son relación de anime. Acá en Australia, a pesar que estamos cerca de Japón, cuesta un poco encontrar figuras. Y cuando uno las compra por Amazon, normalmente vienen de tiendas japonesas y a veces no la embalan bien. Y llegan en bolsa o cosas así muy dañadas, entonces prefiero no comprar. Así que bueno, no me alargo más y vamos con el video. Bueno, ya teniendo la figura en sí, ustedes lo pueden notar que las cajas de SH Figuarts son pero preciosas. Son una obra de arte, no como las últimas cajas que hemos visto de Marvel Legends, que la verdad es un trozo de cartón y que no te dicen nada, que están muy mal hechas, pero estas son hermosas. Sigue teniendo la ventana transparente para poder ver la figura en sí. Por el costado vemos a la figura y el nombre también de la figura, que vendría siendo Kakashi Hatake. Y por el lado de acá también otra pose con letras japonesas y no sé cuáles son estas letras, pero ustedes me lo pueden decir en los comentarios si es que ustedes saben. Por la parte de atrás tenemos algunas poses del personaje y que explica un poco la articulación y todo ese tipo de cosas. La verdad, la figura es una obra de arte, así que vamos a pasar a sacarla para poder verla más de cerca. Como siempre, las figuras de SH Figuarts que traen estas pequeñas instrucciones de cómo cambiar las partes y los accesorios de la figura. Aquí podemos ver cómo se hace el cambio por el tema de la bandana y todo eso, ya que Kakashi se cubre uno de sus ojos, pero cuando no está con el Sharingan y todo ese tipo de cosas. Por la parte de atrás tiene cosas relacionadas a las manos, que la verdad está bastante bien, pero lo más importante para mí es esto, ya que la mano es muy tradicional como se cambia todo. En cambio, estas instrucciones son específicamente para la cara de Kakashi. Así que bueno, ya teniendo la figura aquí, la verdad es que se ve muy bien a simple vista. Voy a pasar a sacar esto para poder ver la figura más de cerca y vayamos a ponerle todos los accesorios que trae, que la verdad son muchos y no quiero alargarme con el video. Bueno, aquí tenemos la figura, la verdad es que está muy linda. Le voy a pasar a sacar este plástico de aquí, que va en relación a la articulación, y ahora los voy a dejar con tomas en la base giratoria para que lo puedan ver por todos los costados. La verdad es que tiene muy buena articulación a simple vista. Trae varios accesorios contando la bolsa trasera característica de Kakashi, el chaleco. Algo que no me está gustando tanto es que siento que los ojos están muy delineados, pero debe ser también para poder hacer bien el contraste con los ojos y se ve bien. Me gusta bastante la figura a simple vista. Así que bueno, mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza no gira en 360 grados porque el cuello de la chaqueta le obstaculiza un poco, pero esto es normal, pero tiene muy buena articulación hacia los costados, tiene articulación de cuello y de cabeza, entonces puede bajar muy bien la cabeza y subirla también, sino que simplemente no gira en 360 grados. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente, trae articulación hacia arriba, muy buena articulación, ahí pueden ver la articulación cómo funciona, está bastante bien. Articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo que articula muy bien. Articulación de muñeca que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En cuanto al pecho, tampoco gira en 360 grados, pero tiene esta tradicional articulación de bola que la verdad es que la hace articular muy bien en la figura. Tiene muy buenos rangos. Solamente le limita un poco hacia adelante esta parte del chaleco, pero no está nada de mal. Trae la parte inferior separada igual que la figura de Naruto, o sea, esto se va a articular un poco al ponerlo en distintas poses y moverlo. Se va a mover. Y contando también que la bolsita que trae en la parte trasera gira sobre su base, eso está muy bien, ya que al ponerlo de lado o haciendo alguna pose o algo, es un muy buen detalle, pero hay que tener cuidado para que no se vaya a quebrar. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede articular, que está bastante bien. Y hacia los costados
tiene muy, pero muy buena articulación, incluso más que la figura anterior de Fushiguro que vimos de Jujutsu Kaisen. Tiene la articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, así que está también muy bien. Trae articulación de canilla, pero solamente gira dentro de un rango, no en 360 grados, pero está muy bueno. Más la articulación de tobillo, que también gira en 360 grados. Eso está brutal, que tenga las dos articulaciones en la pierna. Y la articulación del pie, que gira hacia arriba, hacia abajo. Y la articulación de la punta de los dedos de los pies, que está bastante bien. Así que bueno, la verdad la figura tiene muy buena articulación. Vamos a poder hacer muy buenas poses con esta figura. Así que de verdad está brutal, me gusta demasiado la figura. Así que al fin con esta figura vamos a completar la colección del equipo 7. Así que vamos a estar atentos a ver si en algún futuro sacan más figuras de SH Figuarts de los otros equipos. Todos están esperando la figura de Hinata, pero todavía no sale nada en relación a eso. Ni siquiera hay un atisbo de noticia o algo. Es algo que solamente los fans quieren. Así que bueno, voy a pasar a hacer el primer cambio de cara y manos. Y seguimos con el video. Bueno, esta vendría siendo la primera pose que les voy a mostrar, que es con el libro. Que todos sabemos de qué era el libro. Con la mano que sujeta el libro y esa cara con los ojos medio cerrados, así como... con esa cara como asintiendo algo. La verdad que se ve muy bien. No creo que lo vaya a dejar en esta pose porque lo voy a dejar... no en una pose de combate, pero algo más preparado para el combate. Pero la verdad es que me gusta bastante estas poses, se van a venir buenas fotos. Bueno, en esta pose, los que somos más cercanos al anime o al manga, yo supongo que en el manga también debe aparecer, porque esa es la base para crear el anime normalmente. Todos van a conocer la pose de los 1000 años de muerte, algo así se llama, si no mal recuerdo. De la técnica secreta de la aldea de la hoja, supuestamente, que le dice. Yo no sé si eso es real o no, pero es una escena muy icónica de Kakashi con Naruto. Así que bueno, espero que les haya gustado esta pose, así que pasemos a la siguiente. Bueno, en esta siguiente pose, me costó demasiado, porque la verdad es que la cabeza del personaje, como que el orificio donde ha puesto el pin en el cuello, no son del mismo tamaño, entonces cuesta mucho más que entre la cabeza, que se le ven ambos ojos. Así que bueno, esta es la forma que ya todos conocemos cuando empieza a cargar la energía para hacer el Chidori. Así que bueno, esta pose me gusta bastante, pero es que yo no los pongo en una pose de batalla, a no ser que saque solamente para las fotos. Generalmente los poso en una pose de no relajación, pero normal, característica de cada personaje. Así que bueno, pasemos a la siguiente pose. Bueno, en esta siguiente pose, la mano izquierda que trae es solamente una, y por lo que estuve viendo se pone como de esta forma, no sé si agarrando la bandana o relacionado al Sharingan. Otro detalle que encontré es que las 3 caras que trae, donde se le ven ambos ojos, son prácticamente la misma cara, ya que solamente una trae los 2 ojos abiertos y 2 traen uno de los ojos cerrados y solamente usando el Sharingan, pero son distintos tipos de Sharingan, que son los Sharingan que él obtiene durante el anime. Como ustedes saben, hay distintos tipos de Sharingan, entonces él tiene 2, que uno que evoluciona en otro, y bueno, y él tiene 2, y son los 2 distintos Sharingan con el ojo cerrado y una cara con ambos ojos abiertos. No es una pose muy acróbata o algo de acción. Así que voy a pasar al último cambio de cara y seguimos con el video. Bueno, y en esta penúltima pose quise imitar la misma imagen que aparece en la parte trasera de la caja, pero haciendo la misma acción con la mano opuesta, entonces no es exactamente igual, sino que vendría siendo como un efecto espejo, entre comillas, porque la cara sigue siendo lo mismo. La verdad es que esta pose es muy, no sé, normal, muy normalita, así que no me voy a explayar mucho explicándola, así que mejor vayamos a la siguiente pose. Bueno, y en esta última pose quise poner a Kakashi con las últimas manos, y la cara que más me gusta, entre comillas, no sé si lo voy a dejar con esta cara o con la cara normal con uno de los ojos tapados, y con esta mano haciendo un jutsu. No quise poner el mismo set de manos en ambas manos para que no saliera haciendo el jutsu clones de sombra o algo por el estilo como lo hace Naruto. Entonces simplemente le dejé una, pero todos los sets de manos que traen son dobles, o sea, para poder hacer exactamente la misma pose con ambas manos, excepto por la mano izquierda que trae, que es la de la bandana, que se ve como que la estuviese subiendo, y por las manos que vienen juntas, que son para hacer el jutsu de la maldición de la muerte de los 1000 años, algo así, no me acuerdo cómo era, que fue la segunda pose que pusimos.
y ya. Así que bueno, pasemos a la pose final a ver cómo lo voy a dejar en la colección. Así que bueno, aquí vendrían teniendo la pose final entre comillas. No es la pose definitiva, pero van a haber muchas poses en las fotos de Instagram para que vayan a verlas. Ya que ya completamos el equipo 7, yo creo que voy a poner algunas poses junto a todos los personajes. Y bueno, esta fue la pose que me pareció como más eh, acorde al momento por ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, síganos en la página de Instagram, dejen algún corazoncito en la página también. Y sus comentarios como en los videos de YouTube y las fotos de Instagram los voy a responder al 100% como siempre, así que no se olviden de comentar. Y espero que les haya gustado el video, así que nos vemos en el próximo video.